Entramos ya en esta última grabación de la unidad 3 de Lengua y Literatura, donde vamos a explorar a continuación ortografía, los sonidos R débil y fuerte, G, GU y GU con diéresis, XS, CZ, esas diferencias, y acabaremos con el último punto de la unidad sobre la literatura de la segunda mitad del siglo XX, una panorámica de los distintos periodos que podemos encontrar con ejemplos de obras y autores. Vamos ya con la ortografía. Vamos a distinguir primero sonidos R y R, es decir, débil y fuerte. Cuando encontramos sonidos fuertes, pues por ejemplo en palabras como ratón, enredo, román, regalo, escribir, radio, perro, ahora veremos qué características tienen esas R's gráficamente, dependiendo de dónde empiecen, dónde acaben y el acompañamiento de letras que tengan. El ejemplo de sonidos débiles, por ejemplo, son las R simples entre dos vocales, cuando se pronuncie con un sonido débil. Por ejemplo, esterilla, cara, manguera, esfera, caricia, cero. Vemos que son R's entre vocales. Bien, vemos, por ejemplo, este chiste que para un andaluz pues sí tendría mucho sentido, porque confunden la Z con la S, ¿no? Cazo o caso. Si ante el genio de la lámpara el cerdito quiere que le haga caso, realmente un andaluz puede decir hazme cazo, y efectivamente el genio lo convierte en un cazo. Bien, entonces la mala ortografía, como pone aquí, puede ser letal, evidentemente. Entonces tenemos que procurar siempre escribir ortográficamente bien. ¿Cuándo escribimos con una sola R? Pues siempre al principio y al final de palabra. Ramón, recado, rótulo, regar, llegar, recibir. Bien, escribimos R simple, es decir, una sola R, entre vocales cuando el sonido es débil. Lo hemos visto en estos ejemplos, ¿no? Caro, pues es débil. Pero, sonajero, espero, no lo mismo pero que perro. Una es débil, otra es fuerte. Escribimos R siempre cuando tengamos una consonante antes de la R, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, T, pues es solo una R. Trono, broma, crema, strato. Y escribimos con una sola R después de L, M, N o S. Es decir, para que nos acordemos, limones. Limones, o sea, solo las consonantes L, M, N, S, limones. Por ejemplo, enrollar, una sola. Embrollo, una sola. Israel, alrededor, etcétera, etcétera. Cuando escribimos con dos R's, cuando tengamos un sonido fuerte entre dos vocales: perro, cerro, carreta, correr, pelirrojo, morro, etc. Esas serían las reglas más usuales, y con estas nos tenemos que quedar. Vamos a avanzar ahora con la G y la GI, que son sonidos suaves. Vimos en el curso anterior diferencias entre G y J, y ahora vamos a distinguir entre la pronunciación débil G y la diéresis we y wi, o G y G con G. Ge y Gi son sonidos suaves. Siempre sabemos que lo tenemos en palabras que lleven ese grupo de letras, ¿no? Guerra, guijarro, ceguera, conseguir, llegué, etc. Cuando tenemos diéresis, es decir, cuando ponemos dos puntitos encima de la U, después que siga E o I, pues muy sencillo, cuando pronunciemos we o wi, que son palabras excepcionales, son sonidos suaves también. Entonces los dos puntitos en la diéresis, y eso significa que tenemos que pronunciar la U. Por ejemplo, cigüeña, siempre que tengamos U, E y pronunciemos la UE, no digamos ge, sino we, pues será con diéresis. Cigüeña, pedigüeño, pingüino, etc. No hay muchas palabras, pero conviene saber. Y G y G son sonidos fuertes, no llevan una U, se pronuncian como el sonido J. Por ejemplo, gerente, gitano, gente, girasol, general, regenerar. Si recordamos algunas reglas que vimos en el curso anterior, todas las palabras que empiecen por ger o lleven gen, es decir, al principio, en medio o al final, gen siempre se van a escribir con G, ¿vale? A diferencia de la J. Eso es una regla general. Vamos ahora con la ortografía de la X y de la S. Bien, a veces las confundimos. Todas las palabras que lleven los prefijos ex o extra, es decir, extraordinario, expareja, ex jefe, examen, etcétera, siempre se escriben con X. Siempre que la palabra ex haga referencia a una situación del pasado. Sabemos que el prefijo ex
en muchas palabras significa anterior. Por ejemplo, ex jefe, jefe anterior, ex pareja, pareja anterior, ex militar, fue militar. Entonces, examen no nos vale, porque examen, aunque se escribe con X, no quiere decir algo del pasado. Entonces, siempre que ex significa algo del pasado, será con X. Y extra, que significa fuera de, extraordinario, fuera del ordinario, pues será con X siempre. Expareja, extraordinario, jefe, etc. Hay otros casos en los que también se escribe X, aunque no haga referencia a los prefijos anteriores, como hemos dicho, examen, experiencia, expulsar. Ahí no quiere decir que ex, ese prefijo, haga referencia a algo del pasado, pero se escribe con X. Examen, experiencia, expulsar. Bien, y siempre que la palabra, la letra X empiece antes de pla, ple, pli, plo, pre, pri, pro, pues se escribirá con X. Por ejemplo, explanada, una que siempre lleva confusión. Explanada, explicar, explotar, expropiar, con la excepción de la palabra espléndido, que se escribe con S. Entonces siempre de pla, ple, pli, plo, pre, pri, pro, X, en todas esas palabras. Vamos a continuar terminando la ortografía con la ortografía de la C y la Z, que en Andalucía pues se suele confundir mucho. Entonces, la letra C, cuando va seguida de las vocales A o U, pues tiene el sonido K, ¿no? Por ejemplo, casa, Córdoba, cuñado, etc. Por ejemplo, coro, cuna, cama, escondite, oscuridad. Esas son siempre con C porque el sonido es K. Pero viene el problema cuando la C va delante de la E y la I y se pronuncia como una Z, ¿no? Por ejemplo, cena, 5, 50, cesta, cebra, 100, ciencia, etc. Cuando vaya delante de E o I, pues utilizamos la grafía C. Cuando vaya delante de A o U, sonido Z, pues se escribe con la letra Z. Por ejemplo, zoo, Zaragoza o zurrón, etcétera, ¿no? Zanahoria, zorro, zurrón, etcétera. Debemos recordar que el plural de todas las palabras que terminen en Z se hace con C. Por ejemplo, pez, peces, perdiz, perdices, codorniz, codornices, nariz, narices. Que es una falta habitual que a veces se comete por desconocimiento o desuso, pero que tenemos que tener en cuenta. Aquí, como siempre, tenemos que aprender a escribir bien y a no cometer faltas de ortografía. Bien, vamos de lleno ahora con esta última parte del tema, bastante amplia en cuanto a tiempo, pero vamos a hacer una panorámica general de esos periodos. Nos metemos ya de lleno en la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a iniciar esa segunda mitad justo después de la Guerra Civil. Bien, entonces vamos a distinguir dos periodos, dos grandes etapas en esa gran panorámica de la literatura española desde la Guerra Civil hasta nuestros días. Bien, entonces vamos a distinguir dos periodos. El primer periodo es el periodo franquista, desde 1940 hasta 1975. Recordemos que la Guerra Civil se libró entre los años 1936 y 1939 en España con el triunfo del dictador general Franco, y a partir de 1940 se instaura una dictadura militar en España que duraría hasta 1975 con la muerte del dictador y el inicio posterior de la democracia. Hubo una transición política y se inició la democracia, que la conocemos hasta nuestros días. Entonces, ¿cuáles son las características literarias, sociales, políticas, culturales de esa época? Bien, antes de empezar a comentarlas, debemos recordar, como hemos hecho en otros periodos literarios, que la literatura siempre está influida por el momento histórico, social, cultural que vive el escritor, los ciudadanos de esa época. Si estamos hablando de que en la primera etapa de esta segunda mitad del siglo XX se instaura una dictadura, pues la literatura va a tener ese reflejo de esa situación de represión, de pérdida de libertades, y eso se refleja en la literatura. Entonces, ¿qué podemos destacar? Pues predomina la represión política, social y cultural, es decir, no todo el mundo puede expresarse libremente ni decir lo que piensa, sino siempre bajo unas órdenes, un mandato. Nadie puede decir lo que le apetezca. Eso en literatura pues se traduce así, y claro, todas las obras, todo lo que se escribía, todo lo que se hacía, tanto cultural como artísticamente, estaban vigiladas por la censura. ¿Qué es la censura? Pues había todo un entramado de personas que se dedicaban a supervisar todas las obras que se hacían,
tanto artísticas como culturales, antes de publicarse, antes de cenificarse, para comprobar si existía algún elemento, algún contenido que no se adecuaba a las directrices del régimen, de la dictadura. Entonces, toda aquella obra que no se adaptaba a esos criterios, pues no se publicaba, no se podía publicar, se prohibía. Entonces, pues muchas obras se publicaban en el exilio, es decir, en el extranjero, porque los autores estaban perseguidos y tenían que emigrar forzosamente. Entonces la censura hacía mucha mella en que muchas de las obras se pudiesen publicar, entonces estaban prohibidas en España y tenían que salir al extranjero. Muchos autores, por lo tanto, deciden exiliarse, irse a vivir al extranjero debido a la dictadura, puesto que estaban perseguidos, no podían publicar, no podían expresarse libremente, y eso, pues para la cultura, para el arte de la época en España, pues supuso una merma, supuso un desgaste y una vuelta un poco al pasado, porque se dejaron de publicar en España muchas obras. La segunda etapa que comentaremos después es la etapa democrática, cuando ya ha desaparecido la dictadura, empieza la democracia en España con la libertad de expresión, partidos políticos, hasta nuestros días. Actualmente, pues, aunque vivimos un periodo un poco transitorio, pero seguimos estando en democracia, evidentemente. Transitorio en cuanto a la inestabilidad política. Existe en esta etapa mucha más creatividad literaria, es decir, hay un boom de la literatura, tanto en poesía, narrativa, teatro, muchísimos autores, efecto de la desaparición de la dictadura, puesto que hay libertades, no hay censura, entonces hay mucha creatividad. Muchos de los autores que se exiliaron pues volvieron a España. Entonces aparecen muchos autores y los temas literarios son muy variados y se experimenta mucho con los géneros literarios. Tenemos aquí caras conocidas, algunas, ¿no? Como Pérez Reverte, de actualidad, o antaño Camilo José Cela, hay muchos, José Hierro, etcétera, y iremos conociendo poco a poco algunos de ellos. Algunos de ellos tenemos la suerte de que son extremeños. Vamos a empezar ahora analizando la primera etapa literaria, la del franquismo. Y vamos a empezar hablando de la poesía, la vamos a comentar por décadas, años 40, 50, 60, etcétera. Entonces, ¿qué características tiene la poesía, por ejemplo, de los años 40, que es la década más reciente al franquismo? El franquismo ha acabado de instaurarse, entonces la censura empieza a aparecer y hay dos corrientes bien diferenciadas, que por cierto tienen que corregir en el libro de texto, en el temario, puesto que la página 25 habla de la poesía arraigada y desarraigada, pero está equivocada, puesto que donde pone poesía desarraigada tiene que ser arraigada y donde pone arraigada tiene que ser desarraigada. Esto ya está corregido sobre el temario, puesto que no tenía sentido lo que ponía. Arraigada significa apegada, cercana a la dictadura, y desarraigada es totalmente lo contrario. Entonces, si se fijan, en la página 25 está equivocado, tienen que cambiar los títulos, donde pone arraigada es desarraigada y al revés. Entonces, en los años 40, en pleno apogeo de la dictadura, tenemos dos tendencias en la poesía. La poesía desarraigada, como su nombre indica, es la poesía que se aparta de la dictadura, del régimen, es políticamente incorrecta, entre comillas, se manifiesta pues la opresión, la angustia, el sentimiento negativo de la sociedad en la que viven, en el momento en el que viven. Es una realidad donde predomina lo negativo, la pobreza, la injusticia, la opresión política, justo después de la guerra civil. Entonces van a ser poemas, evidentemente, muy negativos. ¿Cómo se consigue eso sin que actúe la censura? Pues siempre de una forma muy sutil, siempre de una forma delicada, sin que se den cuenta, utilizando símbolos, imágenes, para que la censura no actúe. Uno de los poetas más destacados dentro de la poesía desarraigada fue Dámaso Alonso, cuya obra más importante es Hijos de la Ira. Vamos a leer un poema de Dámaso Alonso, uno de los más conocidos, que se titula Insomnio, para ver esas características. Por ejemplo, lo tenemos aquí. Insomnio. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro.
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Bien, vemos en este ejemplo de insomnio cómo el poema es totalmente negativo, la pobreza, la injusticia, habla de cadáveres en vez de vivos en Madrid, todo eso tiene que ver con la situación de ese momento. Luego tenemos en la poesía arraigada cuyo máximo representante fue Luis de Rosales, es aquella que se centra en la conformidad, en el apego a la dictadura. Todo está bien, no hay ningún problema, maquilla la realidad, no existen problemas, todo es bonito. Entonces en los poemas vamos a observar sentimientos de conformidad con la situación del momento. Entonces los temas pues no se van a ocupar de aspectos negativos, sino de van a hablar del amor, de la familia, el paisaje, etcétera. Entonces vamos a leer un ejemplo de un poema de Luis de Rosales para comprobar todo esto. Vamos a leer este poema que se titula La Feria de los Pájaros. Vemos como el tema ya de por sí no nos indica nada negativo. Sentí que se desgajaba tu corazón lentamente, como la rama que al peso de la nevada se vence, y vi un instante en tus ojos aquella locura alegre de los pájaros que viven su feria sobre la nieve. Bien, es un poema totalmente positivo, se centra en el amor, no hay nada raro, sería políticamente correcto, en esa situación no está atacando a nada, como vemos es muy amoroso, no nos dice nada raro, entonces sería un ejemplo perfecto de la poesía arraigada. Vamos a continuar ahora con la siguiente década, la década de los 50, en la poesía de la dictadura, donde tenemos por un lado la poesía social, muy conectada con los problemas sociales de las personas y de los ciudadanos. Es una poesía parecida a la poesía desarraigada porque escribe sobre la denuncia y la crítica hacia las desigualdades sociales. El principal poeta de este tipo de poesía es Blas de Otero, con su obra Pido la paz y la palabra. Vamos a leer un poema suyo dentro de la poesía social para observar, comprobar cómo era este tipo de poesía. El título de este poema es En nombre de muchos, vamos a leerlo. Para el hombre hambreante y sepultado en sed salobre, son de sombra fría. En nombre de la fe que he conquistado, alegría. Para el mundo inundado de sangre, engangrenado a sangre fría, en nombre de la paz que he voceado, alegría. Para ti, patria, árbol arrastrado sobre los ríos, ardua España mía, en nombre de la luz que ha alboreado, alegría. Vemos que en este ejemplo el poema siempre tiene un tono positivo, alegría, se repite, denunciando la desigualdad, un mundo lleno de sangre, de injusticia, de delitos, de crímenes, pidiendo la paz, hay hambre, todo eso es denuncia social, crítica social, desigualdades, entonces forma parte de la poesía social, como vemos. Vamos ahora a los años 60, ya en la década de los 50, como vemos, triunfa la poesía social, en los años 60 triunfa la denominada poesía experimental, con Gil de Viedma a la cabeza. Estos poetas escriben sobre sus propios sentimientos, experimentan con la poesía puesto que mezclan sentimientos que no tienen nada que ver unas con otros, incluso situaciones de la vida que no tienen nada que ver unas con otras. Es un poco una poesía hacia los sentimientos individuales e internos el poeta. Entonces aparecen temas comunes como el amor, la infancia, el erotismo, pero desde una visión muy intimista, muy profunda. Vamos a ver un ejemplo de un poema de Gil de Viedma, que se titula Disposiciones de la noche, nostalgia de la noche. Nuevas disposiciones de la noche, sórdidos ejercicios al dictado, lecciones del deseo que yo aprendí, pirata, oh joven pirata de los ojos azules. En calles resonantes la oscuridad tenía todavía la misma espesura total que recuerdo en mi infancia, y dramáticas sombras revestidas con el prestigio de la prostitución
A mi lado venían de un infierno, grasiento y sofocante como un cuarto de máquinas. Largas últimas horas en mundos amueblados, con deslustrada loza sanitaria y cortinas manchadas de permanganato, como un operario que pule una pieza, como un afilador, fornicar poco a poco mordiéndome los labios y sentirse morir por cada pelo de gusto y hacer daño. La luz amarillenta, la escalera estremecida toda de susurros, mis pasos eran aún una prolongación que me exaltaba, lo mismo que el olor en las manos, o que al salir el frío de la madrugada, intenso como el recuerdo de una sensación. Si observamos detenidamente el poema mezcla sensaciones, situaciones que nada tienen que ver una con la otra, mezcla unos sentimientos con unas situaciones, a veces no lo entendemos, puesto que es una poesía experimental, está mezclando sensaciones, está mezclando partes inconexas que no tienen nada que ver una con la otra, de lo que pasa en el subconsciente del poeta. Por eso es un viaje interior hacia los sentimientos, pero mezclados totalmente. No tienen nada que ver unos sentimientos con otros o unas situaciones con otras. Es una poesía de experimentación y, como vemos, quiere romper con lo anterior. Por eso no lo entendemos, porque ¿qué tiene que ver la prostitución con el infierno? Con un cuarto de máquinas, son recuerdos de la infancia, pero todo pues muy exagerado, no tiene, muy inconexo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Bien, seguimos entonces con más características y llegamos a la poesía actual, que se extiende, como vemos, a partir de los años 70, hace ya más de 40 años, hasta la actualidad. Y ¿cuáles son las características de la poesía actual? Pues no hay ninguna característica común, sino que destaca sobre todo la variedad de temas que existen en la poesía actual, más tendente a la experimentación, a la mezcla de temas, de situaciones, de sentimientos. En los años 70 destacó un grupo llamado Los Novísimos, que dirigían su poesía, una poesía complicada de entender simplemente a minorías cultas, aquellos que podían leer esa poesía, no a todo el mundo. A partir de los años 80 del siglo XX, pues se introducen temas más coloquiales de la vida cotidiana, como por ejemplo a través de uno de los poetas actuales más importantes que existen en España, como Luis García Montero. Luego está Pere-Gin Ferrer, que pertenecía más bien a Los Novísimos en la década de los 70, que escribía, era un hombre demasiado pues avanzado para su época, y escribía para minorías cultas de aquella época. Solo podían leer, descifrar sus poemas pues personas con mucho bagaje cultural. Entonces vamos a leer un ejemplo de poesía actual de Luis García Montero, como por ejemplo en una serie de poemas recogidos en una obra que se llama Completamente Viernes. Vamos a ver cómo tiene elementos muy actuales. Por detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes. Como yo me lo encuentro cuando salgo a la calle está la catedral, tomada por el mundo de los vivos, y en el supermercado junio se hace botella de ginebra, embutidos y postre, abanico de luz en el kiosco de la floristería, ciudad que se desnuda completamente viernes. Así mi cuerpo, que se hace memoria de tu cuerpo y te presiente en la inquietud de todo lo que toca, en el mando a distancia de la música, en el papel de la revista, en el hielo deshecho, igual que se deshace una mañana completamente viernes. Cuando se abre la puerta de la calle, la nevera adivina lo que supo mi cuerpo y sugiere otros títulos para este poema: completamente tú, mañana de regreso, el buen amor, la buena compañía. Vemos en este poema completamente actual situaciones de la vida cotidiana. Ya en esta poesía de actualidad se mezclan pues situaciones muy cotidianas con sentimientos del poeta. Es una poesía muy urbana. Vemos que es muy llana, muy cercana, entonces pues es muy fácil de leer, de comprender, aunque se mezclan sensaciones y situaciones, pero esto es un ejemplo de la poesía actual. Vamos a continuar ahora, nos adentramos en la novela dentro de la etapa franquista y vamos a distinguir
también varias décadas y varias tendencias. Bien, vamos a comenzar con la figura de Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura, que fue uno de los grandes escritores de novela de esta primera mitad y también, bueno, en la segunda mitad del siglo XX. Él escribió, empezó a escribir dentro del periodo franquista, donde operaba la censura. Entonces, pues ya sabemos que muchas obras se dejaron de publicar. A partir de 1942, cuando Cela publica La familia de Pascual Duarte, que por cierto está ambientada en la Guerra Civil, en una familia que residía en Extremadura, concretamente en Torremejía, por eso está ambientada en Extremadura, pues esa novela triunfa en ese año y a partir de entonces consideramos que la novela triunfa en la segunda mitad del siglo XX, en el franquismo, con la novela social. Es una novela dedicada pues a las personas, a las desigualdades. Entonces los temas de la narrativa se centran en las injusticias tanto en la vida del campo como en la de la ciudad. Entonces se ofrece una visión realista de la sociedad. Destacan autores como Camilo José Cela y Rafael Sánchez Ferlosio. Vamos a destacar ahora obras que nos deben sonar de Camilo José Cela. Escribió muchísimas, pero tenemos La familia de Pascual Duarte, La falla de San Andrés, Viaje a la Alcarria, Pabellón de Reposo, etcétera, muchas más. Y Rafael Sánchez Ferlosio, una de las obras más importantes fue El Jarama. Estamos dentro de la novela social, en los años 50. Dentro de los años 60, vamos por décadas, pasamos de la novela social a un experimentalismo formal, es decir, se experimentó con nuevas técnicas narrativas y entonces también hacemos una crítica, se hace una tremenda crítica social y existencial, es decir, a la existencia humana, por qué estamos aquí, cuál es nuestro objetivo, de dónde venimos, etcétera. Todo eso pues aparece como tema en la novela. Los autores ofrecen una visión pesimista del sentido de la vida, por eso es existencial. Destacan por Luis Martín Santos, Juan Benet, Miguel Delibes. Estos tres son los más importantes dentro de los años 60, experimentalismo formal. Bien, en los años 70 pues hablamos ya de una mezcla de tradicionalismo, vuelta al pasado y experimentalismo. Un poco pues conviven esas dos tendencias. Se experimenta, es decir, se rechazan los valores tradicionales por un lado de la sociedad y se manifiesta un gran inconformismo con la época en la que pues les ha tocado vivir a esos escritores. Destacamos en esos años a Eduardo Mendoza. Y a partir de los años 80 pues ya vivimos mucha proliferación, sobre todo de la narrativa, donde hay muchísimos autores, muchísimos temas. Entonces, pues tenemos novela de intriga, de viaje, de asuntos policíacos, gran auge de la novela a partir de la democracia. Pues hay muchos autores, ¿no? Muchísimos, como Antonio Muñoz Molina, Arturo Pérez Reverte, que está de mucha actualidad. Sabemos que Arturo Pérez Reverte, aparte de escribir sobre novela histórica, pues también publica semanalmente pues artículos de opinión en revistas. Es un autor muy prolífico. También tenemos a Luis Mateo Díez, Julio Llamazares o Jesús Ferrero. Estos autores son autores de la novela a partir de los años 80 y también de la actualidad. Vamos ahora a hablar de autores y obras extremeños. No podemos perder de vista a los autores extremeños, que también han aportado y siguen aportando en algunos casos grandes obras a la literatura en castellano en esta segunda mitad del siglo XX, bueno, ya metidos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué podemos destacar? Pues la literatura de autores extremeños experimentó un gran auge a partir de la segunda mitad del siglo XX. Tenemos que hablar de autores que también tienen mucho prestigio a nivel nacional, como es el caso de Jesús Sánchez Adalid, Álvaro Valverde o Eugenio Fuentes. Bien, en poesía podemos destacar a Félix Grande como uno de los grandes renovadores de la poesía de los años 60. También destaca la figura de Pureza Canelo. Estamos hablando de la poesía en Extremadura
y a nivel nacional también. En narrativa pues destaca Dulce Chacón, que fue una poetisa y también escritora de novelas muy famosa a nivel nacional, que ya no está con nosotros, nacida en Zafra, donde su novela Cielos de Barro, que fue una de las más prestigiosas, recrea pues ambientes de la guerra civil en Zafra a través de una serie de crímenes que se producen en esa época. Javier Cercas, que lo tenemos aquí, aunque nació en el norte de Cáceres, en Iba Hernando, pero actualmente es profesor en la Universidad de Girona y ha escrito obras muy famosas a nivel nacional, como Soldado de Salamina, también inspirada en la Guerra Civil, o Anatomía de un instante, donde recrea el golpe de Estado fallido de Tejero el 23F de 1981, el 23 de febrero de 1981. También destaca Luis Landero, otro gran escritor a nivel nacional, nacido en Alburquerque, con narrativa, con novelas como Hoy Júpiter, etcétera, o Juegos de la Edad Tardía. Bien, estos nombres, estas obras no tienen que sonar. Hemos hecho una panorámica, un recorrido literario bastante breve, hay que decirlo, desde los inicios del franquismo hasta la actualidad, pasando por dos etapas, la etapa franquista y la etapa democrática, en muchos años, ¿no? Y abarcando poesía y narrativa en diversas décadas. Bien, con esto terminamos la unidad 3 de lengua. Esta es la última grabación del curso en cuanto a lengua y literatura. Sigan estudiando, sigan haciendo ejercicios del foro, pregunten, ánimo y a la tarea.